En este trabajo integral estamos trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Interior, que tiene todo lo que es la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ¿no es cierto?, y con otros organismos del Estado que tienen relación con esto, en la intención de poder ir instrumentando no solo conocer el problema que es el mapa de riesgo, porque yo identifico cuál es el peligro, la amenaza que sería la inundación, pero también lo otro que es fundamental, que es la vulnerabilidad, de qué forma esta inundación va a afectar a las personas y sus bienes, ¿no es cierto?, que es uno de los temas principales. A partir de ahí empezamos a trabajar en lo que es temas de reducción de riesgo de desastres. Por un lado, estamos tratando desde el punto de vista de ciencia y tecnología. Nosotros también tenemos la responsabilidad de coordinar la red de ciencia y tecnología, que son todos los organismos científicos, para trabajar en temas de reducción de riesgo. En este aspecto, uno de los temas que más necesitamos son las alertas tempranas. Eso hace a que tengamos que, desde el punto de vista de ciencia y tecnología, crear sistemas tecnológicos que nos posibiliten o faciliten, ¿no es cierto?, saber cuándo va a venir, cómo va a venir y por dónde la inundación en este caso. Y después, con recursos hídricos, en lo que hace a reducción de riesgo, estamos trabajando, ¿no?, en distintos ámbitos del país. Nosotros hemos tenido ahora inundaciones ya que venían zonas anegadas de 3 años y eran unas zonas de las más productivas del país, en el sur de Córdoba, Santa Fe, y esto es por un mal manejo del agua y por el cambio climático y por el cambio de cultivos y una serie de sumatorias, y entonces a partir de ahí estamos trabajando para efectuar canalizaciones, que son trabajos que por ahí lleven 3, 4 o 5 años, no son temas tan rápidos de resolver. Políticas de agroindustria, para lo cual trabajamos también con el Ministerio de Industria para establecer modalidades de cultivos, ¿no es cierto?, que también faciliten. Es decir, que este trabajo se viene haciendo en la reducción de riesgo de desastres en forma integral. Se trabaja con las provincias, con recursos hídricos provinciales, los de nación, con el INTA, es decir, depende el tipo de problema, es como lo vamos abordando. Licenciado, acá hace poco tiempo atrás se vivió unas graves inundaciones en la localidad de San Luis del Palmar. Algunos especialistas que vinieron, analizaron la situación, dijeron que incluso hay zonas que no son directamente ya habitables y que se debiera de pensar incluso en mudar parte del pueblo. Bueno, cuando se trabaja en reducción de riesgo, ¿no es cierto?, uno trabaja sobre el peligro o la amenaza, en este caso es la inundación, y sobre la vulnerabilidad. Muchas veces se puede modificar la amenaza, se puede canalizar el río o se puede hacer una defensa más importante, y muchas veces no se puede. Y entonces hay que trabajar sobre la vulnerabilidad, que es la población, y en eso hay que avanzar en la relocalización de poblaciones. En eso estamos trabajando, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia. ¿Se acuerdan de la inundación importante que tuvimos el año pasado? Se están relocalizando barrios en la zona donde bajó el alud, ¿no es cierto?, que arrasó, y que era en una época de planificación, se decía, acá no hay que construir, se construyó igual. Bueno, la naturaleza nos demostró que no había que construir y eso se está relocalizando. Lo mismo, si recuerdan, en Volcán, en Jujuy, también parte del pueblo que fue arrasado por el deslizamiento, el deslave, digamos, el alud, se está relocalizando y llevándolo a un sector más seguro. Uno de los temas que nosotros estamos queriendo es que se tenga en cuenta el análisis de riesgo, que sea un factor preponderante en la definición de los lugares habitables. Yo no puedo... y esto es una responsabilidad, ¿no es cierto?, de los gobiernos, definir claramente cuáles son las zonas que pueden ser habitadas sin riesgo, ¿no es cierto?, y esto se tiene que hacer a través de un análisis científico que determine esto se puede habitar y este no, o si se va a habitar hay que hacer una obra previa para que no vaya a afectar a la población.